un hábito negativo, no se nace con él. Es decir, una mujer no salió del vientre de su madre ya dudando de ella misma, ¿no? Al final es algo que se ha ido adquiriendo, se ha ido aprendiendo de cierta manera. Tú te creas esa identidad y entonces es normal que si has seguido este proceso al cabo de los años, tú no te sientas reflejada con esa persona que se alimenta bien o que hace ejercicio de forma fácil y por el contrario pienses que tú no puedes salir de la situación en la que estás. Creer en ti y realmente cambiar esos hábitos saludables. Y bueno, ese vídeo es una pasada, ahora al final se sentía mucho mejor a nivel anímicamente, psicológicamente, y decía que, propias palabras de ella, que se sentía capaz de todo, de lograr cualquier cosa. Sergio, hoy traemos un episodio diferente. Vamos a hablar de un hábito que es lo que hace que no pierdas grasa, es lo que hace que no consigas tu transformación física. Y no es un hábito relacionado con la alimentación, no es un hábito relacionado con el ejercicio, que tal vez se están pensando que vamos a ir por ahí. Es un hábito relacionado con el cerebro a nivel mental y es dudar de ti. Al final, puede ser que la persona que nos esté escuchando haya pasado tanto tiempo intentando conseguir ese cambio físico, bajar peso, perder grasa, ha intentado varios métodos que no lo ha conseguido, que ya hasta duda de ella misma. Duda de si va a ser capaz, de si es su momento, de si de verdad tiene el tiempo suficiente. Vamos a centrarnos en ello en el episodio, así que ¿qué te parece este hábito de dudar de ti misma? ¿Es algo positivo? ¿Es algo negativo? Pues claramente dudar de uno mismo es algo negativo y el tema está en que cuando continuamente hacemos acciones para conseguir un resultado y no lo conseguimos, o por el contrario nos proponemos hacer esas acciones pero fallamos a nuestra propia palabra, lo más probable es que acabemos dudando de nosotros. Entonces, yo lo primero que le diría a la persona que nos esté viendo o escuchando es que es normal que dude de sí misma si ha hecho acciones que no eran las más adecuadas, como por ejemplo a la hora de perder peso, pues intentar hacer una dieta estricta, o si se ha planteado hacer algo como ejercicio y lo ha planteado de una forma poco realista, por ejemplo haciendo 5 días a la semana cuando partes de hacer nada y ha acabado fallando a su palabra. Es normal que dude de sí misma porque básicamente ha estado siguiendo un camino incorrecto. Entonces vamos a hablar de cómo creer más en una misma y cómo hacerlo sobre todo a través de seguir un buen camino, ¿no, Víctor? Sí, vamos a hablar de cuál sería el camino adecuado y no solo porque esto lo hayamos aprendido con la experiencia de haber ayudado a muchas mujeres en los últimos años, sino también de al final nuestras formaciones, tanto universitaria, de másters y todo el aprendizaje que hemos ido cogiendo, ¿no?, en los últimos años. Entonces, al final es normal, como tú dices, dudar de ti mismo si has probado métodos que no eran los más adecuados o eran métodos muy estrictos que no se adaptaban a tu estilo de vida, a tus gustos. Y en este episodio vamos a intentar darle esa luz necesaria para también confiar más en ella misma, no dudar y realmente conseguir ese cambio físico. Entonces vamos a empezar con algo que es importante que entiendan relacionado con los hábitos. O sea, un mal hábito, un hábito negativo, no se nace con él. Es decir, una mujer no salió del vientre de su madre ya dudando de ella misma, ¿no? Al final es algo que se ha ido adquiriendo, se ha ido aprendiendo de cierta manera y al igual que se ha aprendido, se ha adquirido, se puede desaprender, ¿verdad? Totalmente. Sí, al final, cuando nosotros hacemos una acción repetidamente, como puede ser el plantearnos llevar una dieta o plantearnos hacer ejercicio, eso, si se repite en el tiempo, se convierte en un hábito. Y si ese hábito se repite en el tiempo, pasa a formar parte de nuestra identidad, de nuestra manera de ser. Estoy seguro que la persona que nos esté viendo o escuchando conoce a gente de su entorno que, por ejemplo, hace mucho deporte o que come sano y parece que le resulte fácil a esa persona. Y seguramente sea así porque ya forma parte de su identidad, porque ha replicado un hábito durante mucho tiempo, pero todo empezó con tomar acción un día concreto. Y esto también se produce a la inversa con lo que estamos comentando de no creer en ti. Si te propones hacer un cambio y no lo haces, lo que estás haciendo es generar el hábito de fallarte a tu palabra, de no creer en ti. Entonces, acabas adquiriendo la identidad de que no eres capaz y acabas siempre vendiéndote el discurso de no voy a ser capaz, porque ya lo he probado otras veces, porque no funciona, porque yo no soy constante, porque soy perezosa, porque a mí no me gusta el deporte. Si te fijas es a mí, yo, es como que tú te creas esa identidad y entonces es normal que si has seguido este proceso al cabo de los años,
tú no te sientas reflejada con esa persona que se alimenta bien o que hace ejercicio de forma fácil y por el contrario pienses que tú no puedes salir de la situación en la que estás. Pero se puede salir. Sí que es cierto que hay personas que ya lo habrán tenido más fácil por su historial de vida, pero podemos plantarnos en el primer punto, que es vamos a cambiar nuestras acciones y nuestros hábitos para cambiar quiénes somos. No somos algo fijo. Muy interesante el tema de la identidad. Has comentado que al final esos hábitos definen la identidad, pero al final también que esos hábitos se definen con las elecciones diarias que hacemos cada día. Si cada día nos hablamos mal, si cada día pensamos en negativo, pues al final creamos un mal hábito y ese hábito acaba siendo nuestra identidad de no soy capaz, soy una persona que duda de sí misma. Y aquí se me viene a la mente el caso de Carmen, que hace poco hicimos su historia aquí para un vídeo de YouTube, y ha pasado de sentirse con muy poca autoestima, muy poca confianza, en el sentido de que sentía que no podía hacer nada con su vida más que pues, simplemente pues, el día a día, pero no era feliz. Y al final se puso en nuestras manos, le ayudamos con la alimentación, con el ejercicio, con la mentalidad, le hicimos ver que al final se puede conseguir un buen cambio físico, poco a poco se puede creer en ti y realmente cambiar esos hábitos saludables. Y bueno, ese vídeo es una pasada, ahora al final se sentía mucho mejor a nivel anímicamente, psicológicamente, y decía que, propias palabras de ella, que se sentía capaz de todo, de lograr cualquier cosa. Totalmente. Y eso al final vale mucho más que bajar peso o simplemente tonificar por tonificar. Un cambio mental es lo que más nos llena. Yo animaría a cualquier persona que esté viendo este vídeo, que se quede hasta el final, porque vamos a dar al final paso a paso cómo poder cambiar este hábito de no creer en ti, pero sobre todo que al final del vídeo vaya a ver el caso de Carmen, porque como dices, Carmen no es esa persona que le encanta ya el ejercicio porque desde pequeña lo ha hecho, ha adquirido ese hábito, ha adquirido esa identidad. Carmen es una persona como la persona que nos puede estar viendo que no creía en ella y que gracias a actuar y a cambiar los hábitos con pasos como los que vamos a comentar a continuación, ha logrado ese cambio. Así que creo que vale la pena complementar este vídeo con ese caso para que realmente empieces a darte cuenta de que sí que eres capaz, simplemente necesitas hacer las cosas tal vez diferentes a lo que has hecho ahora. Súper interesante. Dejaremos el vídeo de Carmen en descripción y comentario fijado. Y volviendo al tema de Carmen, ya para finalizar, es que ella misma decía que se sentía como el patito feo de la historia. Al final eso es algo súper negativo, porque ya te estás dejando a ti como, al final soy una persona incapaz, una persona, podríamos decir, inútil, que no puede hacer nada. Y ostras, Carmen, has demostrado todo lo contrario. Si estás viendo esto, felicidades. Y para aquella persona que se sienta como un poco se sentía Carmen, incapaz de lograr su cambio físico, incapaz de hacer lo que ella se proponga, vamos con esa primera clave, que es la visualización. O sea, primero de todo, para empezar a creer más en nosotros mismos, tenemos que ser capaces de visualizarnos hacia dónde queremos llegar. Aunque sea un objetivo que no tiene que ser gigante, no tiene que ser conseguir un mega cambio físico, tiene que ser algo realista, que puede ser simplemente empezar a visualizarte haciendo ejercicio, empezar a visualizarte comiendo un poquito más sano. Esa visualización, ¿cómo la podrían hacer en el día a día? ¿Qué consejos le damos para que sea más efectiva? Pues yo creo que la clave para visualizar es, más allá de aquí imaginarnos pues cómo nos veremos de aquí 10 años o algo muy esotérico, vamos a hacerlo práctico. Hemos dicho que cuando tú cumples una acción durante mucho tiempo se convierte en un hábito y eso acaba construyendo tu identidad, en quién te conviertes. Vale, pues vamos a pensar primero en quién nos queremos convertir. Es decir, cómo te gustaría estar dentro de un año, pero no solo físicamente, sino cómo te quieres sentir en el día a día, cómo realmente quieres que te vean los demás, qué identidad quieres decir, cómo te imaginas, por ejemplo, cómo se imaginaría Carmen siendo ese cisne y no ese patito feo, ¿no? Entonces, ¿qué hábitos te van a llevar a convertirte en esta persona? ¿Qué vas a tener que hacer semana a semana? ¿Qué vas a tener que hacer a nivel de alimentación, de ejercicio? ¿Cómo va a ser tu manera de pensar? ¿Y qué acciones vas a tener que empezar haciendo? Porque igual no van a ser el hábito de entrenar, por ejemplo, 4 días a la semana. La primera acción es entrenar 1. Pues, ¿cómo puedo conseguir que haciendo esa acción de entrenar un día, al final se convierta en ese hábito y acabe consiguiendo esa identidad, ¿no? Entonces, primero, pensamos en la identidad, cómo nos queremos sentir, pensamos en qué hábitos tiene esta persona en la que nos queremos convertir y pensamos con qué acciones podríamos empezar a acercarnos a esa versión de nosotros mismos.
Y esa visualización tiene que hacerse cada día. ¿Qué consejos das para ese proceso de imaginarnos? ¿Lo apuntarías en un papel? ¿Cómo harías todo ese proceso de definir realmente hacia dónde queremos llegar? Yo animaría que cualquier persona que está viendo este vídeo empiece tomando la primera acción para lograr ese resultado, ¿no?, que tal vez se ha imaginado aquí, y es simplemente haciendo esa visualización por escrito. Y hay dos maneras de hacerlo. Podemos hacerlo en papel, puede coger ahora mismo un papel que tenga por casa, lo que sea, y empezar a escribir cómo le gustaría sentirse, pero con todo lujo de detalles, es decir, en todas las áreas de la vida, cómo le gustaría verse. Y luego, qué hábitos tiene esa persona que acaba de visualizar, esa versión pues cercana a la excelencia de ella misma, ¿no? Y qué acciones podría empezar a hacer. Es como hacerlo esglaonado, ¿no? Incluso en el papel pues se puede hacer como la parte principal, en la visualización, esa identidad, luego qué hábitos tiene esta persona en la parte de debajo, y luego qué acciones puede empezar ya a día de hoy o a lo largo de esta semana. Eso sería una manera. La otra manera, si quiere aún tener un mayor compromiso, sería escribiendo esto mismo en los comentarios, o aunque sea de forma resumida, pues escribiendo esa identidad, un hábito clave y una acción que puede hacer. Y lo puede hacer en los comentarios de este mismo vídeo, y así también pues dejas como constancia, claro. Y cada vez que te sientas desmotivada puedes venir aquí y vas a ver tu comentario, y no solo eso, puedes ver todos los comentarios de todas esas personas que están en tu misma situación, que han entrado a este vídeo porque no creen en ellas, pero que están haciendo ese cambio, y para que veas que no estás sola en esto y que al final sea una manera de apoyarnos. De hecho, por supuesto, mi favorita es una tercera, y es hacer las dos. Primero lo haces por escrito y luego lo dejas en los comentarios. Pero por lo menos lo que sí que tendría que hacer la persona que nos está viendo es hacer esa pequeña acción, porque si no, ¿cómo vas a creer en ti si ni siquiera estás dispuesta a hacer el ejercicio de pensar que quieres cambiar? Y es hacer este ejercicio de visualización. Pues vamos a hacer una cosa. Pausamos el vídeo, es decir, que la persona dé al pausa, haga ese ejercicio con calma, 2-3 minutos, el tiempo que requiera, pero ni que sea aquí en comentarios un primer borrador, podríamos decir, de aquella identidad que nos gustaría conseguir y qué hábitos tendríamos que hacer para conseguir eso. A partir de ahí, otro punto que queremos hablar muy relacionado con esto es la flexibilidad. Tú ya lo has comentado, que al final si queremos simplemente, pues por ejemplo, cuidarnos más, no hace falta entrenar todos los días o cambiar todos los hábitos de golpe. Podemos empezar con un solo día de entrenamiento, empezando por ejemplo con la alimentación, cambiando el desayuno, cambiando la cena, pero no hace falta cambiar todo de golpe, porque al final ese cambio brusco va a pasar lo mismo que te pasó hace años, ¿no? De si habías probado dietas, lo habías intentado por tu cuenta, acaba siendo algo que te abruma demasiado, acabas abandonando y volvemos al punto inicial. Entonces, ¿cómo empezar poquito a poco? ¿Qué consejo le podemos dar en cuanto a alimentación, en cuanto a ejercicio, para integrar poquito a poco estas elecciones más saludables? Pues el mejor consejo que podría seguir una persona que quiere cambiar sus hábitos es empezando por aquellas acciones que sean más fáciles. Por ejemplo, si queremos quemar más calorías en el día a día, pues intentar ir andando a los sitios, o un momento concreto del día que sepamos que no es muy difícil dejar de coger el ascensor, por ejemplo, cuando volvemos a casa, pues ese momento incorporar las escaleras. Es como algo que no te cuesta, porque no estás haciendo nada nuevo, estás simplemente dejando de coger el ascensor para subir las escaleras. Otro caso, por ejemplo, cuando vamos a comprar al supermercado, intentar empezar primero por el pasillo de verduras, vegetales, hortalizas y demás, para así llenar primero el carro de alimentos más saludables y que en nuestra casa hay alimentos más saludables. La compra la vas a tener que hacer igual, entonces mejor empezar a hacer ya una compra más saludable, porque te va a resultar luego más fácil tomar mejores decisiones en el día a día. ¿Tú qué consejo le darías a una persona para empezar a cambiar estos hábitos? Primero que se vean nuestros vídeos de alimentación saludable de supermercados, porque eso le va a hacer también quitarse muchos mitos que tiene en la cabeza relacionados con alimentos de supermercado, y esto es verdad. Al final entras al pasillo, por ejemplo, de yogures, y hay un 90% que no serían buenas opciones, incluso más. Lo mismo con otros pasillos que son muy comunes y creemos que a lo mejor ese alimento es saludable y luego no. Entonces, como algo súper importante para crear un hábito, en el caso de la alimentación, son las elecciones que hacemos en la compra, como has bien dicho, pues ver nuestros vídeos podría ser un paso para también
que vayan aprendiendo de hábitos saludables, que vayan aprendiendo a escoger mejores opciones y así luego en la compra pues sepan, ostras, pues mira, aquí Víctor y Sergi dijeron que estos yogures eran mejores. Pues venga, voy a intentar darle una oportunidad, voy a probarlos y así también no solo cambio mis hábitos yo, sino que también en casa la familia pues también puede ir como mejorando esa alimentación. Y en cuanto al ejercicio, aquí haría la recomendación de empezar a moverse un poquito más, en el sentido de que si nos movemos 2000 pasos a la semana, que sería un estilo de vida muy sedentario, pues intentar llegar a los 3000. Te puedes hacer el pequeño reto de, pues, si vives en un tercero, pues subir por las escaleras en vez del ascensor. Después, si tienes 10 minutitos, pues en esa pausa del trabajo, en vez de estar sentada mirando el móvil, puedes levantarte y darte un pequeño paseo por la oficina o donde sea, pero ese pequeño movimiento también es una manera de cambiar esa elección que antes hacíamos, que era, bueno, ahora tengo este tiempo, mejor me quedo en casa mirando el móvil, pues venga, voy a intentar ser más activa. Son muchos consejos que podemos dar, pero en definitiva, al final, súper importante que hagan el ejercicio de la identidad, saber a dónde quieren ir, definir esos hábitos que tienen que cumplir y a partir de ahí, pues, intentar hacer mejores elecciones poquito a poco. A mí hay una acción que se me ocurre que también pueden hacer desde ya y además de dejar ese comentario, también empezar a creer en ellas mismas tomando acción y dejándose aconsejar por profesionales que llevamos mucho tiempo pues asesorando a personas como seguramente sea su caso, porque nosotros ya hemos ayudado a más de 2.500 mujeres con poco tiempo y a que consigan una transformación tanto física y mental sin ir al gimnasio y sin hacer dieta. Es decir, estamos hablando de no mujeres superdeportistas ni nada de eso, sino mujeres como seguramente sea tu caso. Y a veces intentamos conseguir algo por nuestros propios medios, ¿no? Lo que hemos comentado ahora de ir al supermercado, de movernos un poco más, suena muy bien, empiezas con ganas, pero luego la motivación decae, no sabes qué ejercicios hacer cuando quieres empezar a ponerte en forma desde casa, no sé bien cómo preparar esas recetas, aunque sepa exactamente qué comprar, no sé cómo hacerlo para en el día a día pues llevar una alimentación que me ayude a perder grasa y que sea apta para toda la familia. Entonces, lo mejor que puede hacer la persona que nos está viendo es la siguiente acción y es ponerse en manos de profesionales como nosotros, simplemente rellenando un formulario que dejaremos aquí abajo en la descripción y en el comentario fijado, donde nos puedas contar tu caso. En ese formulario nosotros pues veremos realmente si podemos ayudarte, podrás agendar una llamada con nosotros para entender en más profundidad tu caso, puedes contarnos ahí pues esa visualización, cómo te has visto, los hábitos que te gustaría tener, todo lo que quieras contarnos, vamos a estar ahí por ti escuchándote y si vemos que tenemos un espacio en nuestro servicio de planes personalizados en los que pues te damos ese paso a paso, te ayudamos con el ejercicio, con la alimentación y evidentemente con la motivación diaria a través de un seguimiento, pues estaremos encantados, por supuesto, de ayudarte a hacer realidad esa visualización que acabamos de hacer, a que logres esos hábitos, porque lo más difícil, y aquí seguro que estás de acuerdo conmigo, Víctor, es lo primero, ¿no? Las acciones, porque una vez tú tienes unos hábitos, como en el caso de Carmen, que por supuesto también tienes que ir a ver el vídeo después de este, una vez Carmen tiene estos hábitos y ha cambiado su identidad, es como que es todo cuesta abajo, es muy difícil incluso volver atrás, ¿no crees? Sí, o sea, es que al final lo que más cuesta es dar ese primer paso. Por eso lo que comentas de esa ayuda profesional que te dé ese empujoncito y te ayuda a construir esas buenas elecciones es clave. Por eso al final tenemos más información de los planes en ese formulario, que es una consultoría gratuita con nosotros. Solo le pedimos que asista a esa videollamada que agende porque estamos bloqueando un día y hora, pero por lo demás no hay ningún compromiso más que el de asistir y si realmente encaja por las dos partes, pues que pueda entrar en los planes personalizados, como entró Carmen en su día, que como bien dices, al final, una vez ya tienes esos hábitos, es como ir en piloto automático. Lo que más cuesta, lo que más gasta energía es ese despegue en el avión, pero una vez estás en el aire, al final ya vas, pues sin darte cuenta, con esas actividades diarias de hábitos saludables. Por lo cual, vamos a hacer un recapitulación, ¿cómo sería? Un recapitulatorio... Una recopilación. Vamos a recapitular todo lo que hemos hablado, pero es súper importante al final que rellenen ese formulario si de verdad necesitan ayuda para creer en ellas mismas. Si lo quieren hacer por ellas mismas, súper importante ese ejercicio de visualización, el lenguaje positivo, o sea, no hablarse
con connotaciones negativas, creérselo un poquito más de que al final, ostras, sí he probado métodos en el pasado que no han funcionado, pero no por ello me da derecho a tratarme así de mal. Y también la flexibilidad y la paciencia, en el sentido de que vamos a ir poco a poco. Ahora, si nos ponemos con hábitos saludables, no vamos a cambiarlo todo de golpe, sino que vamos a empezar con una compra más saludable, vamos a empezar con un poquito más de movimiento, con un día de entreno a la semana, pero poco a poco. Y finalmente, el punto más importante, ayuda profesional para dar el paso. Y yo creo que con esto cerramos el episodio. Cerramos aquí, ahora te toca a ti tomar acción con todo lo que hemos comentado a lo largo de este episodio. Estaremos leyendo ahí en los comentarios y estaremos encantados de recibirte en esa videollamada y conocer mucho más de tu caso.